Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar este webinario que, como sabéis, lo grabamos para luego ponerlo en redes sociales. Y es el último del curso que organizamos conjuntamente Iberglobal y el Club de Exportadores, que venimos haciéndolo. Empezamos justo inmediatamente después del confinamiento, de la pandemia, y hemos venido organizando webinarios sobre diferentes temas, ¿no?, relacionados con la internacionalización, ¿no? Y en este caso, la idea es hablar de inteligencia, ¿no?, para la internacionalización. Es decir, lo que hemos estado viendo y lo que las empresas y las instituciones, ¿no?, nos dicen es que todas las disrupciones que ha habido en estos 2 últimos años, bueno, pues el tema de las tensiones geopolíticas, que eso ya viene de antes, ¿no?, de la pandemia, luego pues la coronacrisis, la guerra de Ucrania, en fin, eso lo que ha provocado es que bueno, el patrón de riesgos en los negocios internacionales cambie, con lo cual hay incertidumbre, hay aumento de la incertidumbre, muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, ¿no?, se quejan de que no tienen del todo claro cómo volver a hacer sus análisis de riesgos. Y este webinario lo que tiene es ese objetivo, ¿no?, que hablemos, ¿no?, sobre riesgos, sobre inteligencia, ¿no? Y la inteligencia para lo que sirve obviamente es para analizar todos esos riesgos y para poder mitigarlos, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer es una mesa redonda en donde vamos a contar con 4 personas que quería agradecerles, ¿no?, a los 4, ¿no?, su participación en este webinario. Y en donde, bueno, la idea es escuchar, ¿no?, diferentes perspectivas, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista institucional y de instituciones de apoyo a la internacionalización, como el ICEX o CESPE, hasta una parte académica, como el Instituto Elcano, y de publicaciones como Iberglobal, y también lo que es la parte, la perspectiva de la empresa, ¿no?, desde el punto de vista de que hay también empresas que se dedican a estos temas, ¿no? Y para ello contamos con 4 personas que saben bastante de estos temas. Javier Serra, que es en fin, la conocéis todos, pero bueno, es el director general de Cooperación Institucional y Coordinación del ICEX. Bueno, por cierto, yo soy el presidente del Club de Exportadores, Antonio Gómez, ¿no? Bueno, Javier Serra es director general de Cooperación Institucional y Coordinación del ICEX, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU, con especialización en Economía Internacional. Antes de su actual función en el ICEX, ha sido también desde el 2017, ¿no?, director general de internacionalización de la empresa. En el ICEX también ha ocupado otros cargos, como por ejemplo director de Alimentos y Gastronomía, director de la división de formación, director y director adjunto antes, y tiene además experiencia tanto en el extranjero, en oficinas comerciales en el exterior, ha estado en Quito, destinado, y en Pekín, y además en direcciones territoriales en España como en San Sebastián, ¿no? Javier, muchísimas gracias, ¿no?, por estar con nosotros. No, gracias a vosotros, Antonio. Enrique Fanjul es socio de Iberglobal, es miembro del Comité de Reflexión del Club de Exportadores, también doctor en Ciencias Económicas Económicas, técnico comercial del Estado. Ha tenido también una amplia trayectoria en el sector público, ha sido consejero comercial en Egipto, en China, en Canadá, en Holanda, y actualmente además es investigador del Instituto Elcano, está en el Consejo Científico, vamos, de hecho es máster en Relaciones Internacionales, da clases en la universidad, ha escrito varios libros sobre China y publica frecuentemente artículos en prensa, ¿no? Enrique, muchísimas gracias, ¿no?, por estar con nosotros. Encantado de estar aquí.
María José Hernando es la responsable de la unidad de riesgo país en CESCE, también es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense de Madrid con especialidad en Economía Internacional y Desarrollo. Tiene experiencia, además de en CESCE, que tiene una amplia experiencia, ¿no?, desde el 91, ¿no?, que se incorporó en banca, estuvo de hecho trabajando en Mitsubishi Bank, y en consultoría el tiempo que estuvo trabajando en Arthur Andersen, ¿no? Y en CESCE, desde el 2006, es la que se ocupa es la jefe, ¿no?, de la unidad de riesgo país en CESCE, con lo cual es la que se ocupa además de dirigir, de supervisar, de analizar el equipo de gente que hay en CESCE dedicado a estos menesteres. Frutos Sastre es socio de Antelex Internacional, también licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y además con otra licenciatura en Derecho por ICADE. Tiene un Executive MBA por el IESE, y diferentes certificaciones y títulos de especialidad en temas financieros, ¿no? Has dedicado su carrera profesional fundamentalmente a temas de servicios profesionales de consultoría, con bastante especialidad en temas de información y en temas de inteligencia, ¿no? Es colaborador de la Escuela y profesor de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma, publica con frecuencia también artículos en prensa especializada sobre este tipo de temas y de economía internacional, ¿no? Frutos, gracias, ¿no?, por tu participación en este coloquio, ¿no?, en esta mesa redonda. Gracias a vosotros. Y lo que vamos a hacer es el esquema, vamos a intentar ser puntuales, siempre intentamos serlo. El esquema, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un debate con los cuatro hasta las 6, y a las 6 de la tarde vamos a abrir el turno de comentarios, de preguntas entre los participantes, ¿no? Que, como decía al principio, la verdad es que se han apuntado bastantes personas, lo cual indica que, bueno, pues que efectivamente es un tema que merece la pena y que despierta bastante interés, ¿no? Y si os parece, empezamos. A mí me gustaría empezar con una pregunta general para todos, para los cuatro panelistas, que sería, lo primero, ¿no?, que tenemos que saber, o tenemos que preguntar de esto, es si de verdad hay un nuevo patrón de riesgos para los negocios internacionales desde la pandemia, en fin, que es un poco lo que se conoce de esto, y la guerra de Ucrania con posterioridad, ¿no? Entonces, ¿hay de verdad un nuevo patrón de riesgos? ¿Y en qué ha cambiado, ¿no?, ese patrón de riesgo en relación a la situación de antes del 2020 de la pandemia? Y me gustaría empezar con María José Hernando, entre otras cosas, pues porque esta mañana ha habido una jornada en CESCE muy interesante precisamente para hablar sobre riesgos internacionales. Entonces, María José, ¿qué piensas, ¿no?, o qué pensáis en CESCE sobre este tema? Muchas gracias, Antonio. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad que nos dais, el Club de Exportadores y Global, de participar en esta jornada, y vamos a ver en qué podemos colaborar, ¿no? Efectivamente, como tú bien has dicho, en los últimos años hemos asistido a una sucesión de acontecimientos extraordinarios, que además no han sido de carácter económico-financiero, como pudo ocurrir en la crisis de 2009, sino que han sido sanitarios, como la pandemia, han sido de orden geopolítico, como la guerra de Ucrania, lo que tú comentabas, y han sido muy disruptivos porque han producido verdaderamente no ya tensión, sino han sacudido los cimientos de la economía internacional. Era impensable o todos pensábamos que era casi imposible que hubiera retorno a la guerra en suelo europeo, o que un acontecimiento sanitario pudiera meter en casa a 4.000 millones de personas, o que pudiera paralizar la segunda economía del planeta como la China, que no fue solamente el tiempo que estuvo paralizada la economía europea o las economías occidentales, sino que se ha mantenido así durante la mayor parte de 2022, con el impacto que ha tenido. Cómo se ha desencadenado después una serie de cuestiones para las que la guerra y la pandemia han actuado catalizadores, ¿no?, como el retorno de la inflación,
inflación en unos niveles que no se les conocía en los últimos 40 años, cómo eso ha estado a punto de producir una crisis energética en Europa, de hecho, tan a punto que hemos sido capaces de solventarla por las medidas que se han tomado, pero si no, efectivamente la hubiéramos padecido. Pero si nos ponemos a pensar, antes de estos dos acontecimientos que son los que todos tenemos en la cabeza, ya llevamos una temporada en la que estaban ocurriendo cosas que a mí desde luego me parecen insólitas, ¿no? Que ocurriera la votación favorable del Brexit, por ejemplo, que se haya producido la victoria de candidatos de tipo Trump o Bolsonaro u otros por el estilo en países con democracias bien asentadas, que ocurriera una guerra comercial entre Estados Unidos y China que se haya desencadenado de la manera que lo ha hecho, de manera abierta, y que estén compitiendo por el futuro tecnológico internacional. Yo creo que son factores que también hay que tener en la cabeza. Nos parece que están muy lejos, que tienen que ver con la macroeconomía, que afectarán a los think tanks, que serán quienes tendrán que ocupar de ellos, pero en realidad están impactando sobre la evolución económica internacional. Entonces, si me preguntas que si ha cambiado el patrón de riesgos, yo te diría que sí. Si recordáis, durante la pandemia había una frase que se repetía mucho, que decía la gente a pie de calle: ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿No? ¿Cuándo volverán las cosas a ser como antes? Bueno, pues es que yo creo que la normalidad es lo que tenemos ahora, que a lo de antes no vamos a volver, que tenemos un escenario en el que los riesgos políticos y geopolíticos, que durante mucho tiempo estaban soterrados, eran menos importantes, no eran, después de la Guerra Fría parecía que se habían olvidado y que ya no era algo que hubiera que tener en cuenta, pues han pasado a primer plano. Y eso lo que ha hecho ha sido aumentar la incertidumbre, que es algo con lo que las empresas que se dedican al negocio internacional tienen que convivir siempre, pues la han elevado a cotas desconocidas, mucho más altas que en el pasado. Entonces, son factores que va a haber que tener en cuenta. Ahora mismo, si lo pensáis, seguimos teniendo una crisis de seguridad, tenemos una crisis de precios, a lo mejor la crisis energética está superada, pero es posible que tengamos una crisis o por lo menos problemas en el aprovisionamiento de materiales críticos como consecuencia de las políticas que están aplicando Estados Unidos y China uno contra otro, pero también de las características que muchos de estos materiales críticos tienen en cuanto a quiénes son sus proveedores, ¿no? Y eso al final pues, va a impactar sobre las empresas. Por no comentar demasiado, dejar hablar también a los demás, yo creo que cuestiones como las alteraciones en las cadenas de suministro que hemos vivido en los últimos años pueden seguirse produciendo, que, como digo, las alteraciones, si no es en el mercado de la energía, en el aprovisionamiento de materiales críticos, se van a producir, yo diría que en los próximos años, casi con seguridad. Y luego que las cuestiones geopolíticas pienso que van a tener que estar en la cabeza de las empresas a la hora de decidir o de tomar sus decisiones de inversión, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, pues apuntar las que me parecen más interesantes. Gracias, María José. La verdad es que sí has planteado, has comentado toda una serie de temas que efectivamente parece que sí se ha alterado, ¿no? Lo que es el patrón, ¿no? de riesgos internacionales, ¿no? Javier, ¿quieres añadir algo sobre este tema más general, ¿no? Para plantear un poco, para centrar un poquito el debate? Sí, muchas gracias, Antonio. Sí, a mí me gustaría recuperar un par de puntos que se han suscitado también en el seminario de esta mañana. Uno de ellos es la situación de gobernanza del comercio internacional. Es decir, venimos de unas décadas en las cuales había unas normas comúnmente aceptadas a través de la OMC, particularmente que alcanzaban a la mayor parte del comercio mundial, particularmente tras la entrada de China en el año 2021. Y estamos en una situación totalmente distinta, es decir, la parálisis de la OMC, parálisis forzada por alguno de sus miembros, ha ocasionado que esa gobernanza haya cambiado y ahora estamos en unas circunstancias en las que la política comercial, primero, se ha producido una weaponización de la política comercial pretende buscar elementos que no son directamente comerciales, elementos políticos en muchos casos, ha regresado a la política, tanto la geopolítica como a nivel global, como a nivel nacional, la política industrial, y además una política industrial, digamos, relativamente tosca, relativamente tradicional, basada en protección más subvenciones. En China siempre han trabajado así, pero les decíamos que eso estaba muy mal.
Ahora, tanto Estados Unidos como la Unión Europea parecen actuar de un modo similar y como digo, la conducción de la gobernanza del comercio internacional está en manos no ya de técnicos ni de las empresas, sino en manos de los políticos. Y hay una diferencia radical entre el comercio y la política. La política es un juego de poder, es un juego, por lo tanto, de suma cero. Lo que gana uno lo pierde otro. El comercio no. En el comercio, si nos abrimos, ganamos todos, si nos cerramos, perdemos todos. El hecho de que el comercio se rija con criterios políticos sin duda va a ocasionar protección y va a ocasionar incrementos de costes a las empresas. Hay otro elemento también político y que también puede suponer incrementos de costes, que es lo que esta mañana se denominaba como el efecto Bruselas, es decir, el tsunami regulatorio en el que está empeñada la Comisión Europea. Ante la relativa pérdida de relevancia de Europa en el contexto internacional, la Comisión Europea quiere recuperar esa relevancia a través de ser el referente regulatorio, hacer valer el peso de nuestro mercado para extender a todo el mundo el marco regulatorio que tenemos en Europa. Eso puede estar muy bien intencionado, pero no olvidemos que el peso del mercado europeo está retrocediendo a nivel global. Y el riesgo es que eso suponga también una pérdida de competitividad de nuestras empresas en la medida en que están sometidas a un marco regulatorio al cual no necesariamente se va a cumplir ese deseo de que los demás se unan. Todos estos elementos también pueden contribuir a un incremento de costes que nuestras empresas tengan que afrontar en el futuro próximo y por lo tanto a una merma de su competitividad internacional. Gracias, Javier. Sí, me parece muy relevante, ¿no? El haber añadido también al nuevo panorama de riesgos temas de decisiones políticas internas de los países, ¿no? Es decir, el tema de subvenciones, de política industrial, de marco regulatorio, que efectivamente afectan, ¿no? a todos los demás, ¿no? Enrique, ¿algo que añadir para dar un poco la foto general? La verdad es que poco que añadir, así que voy a ser muy breve, porque yo creo que se ha dicho. Yo creo que hay 4 grandes desarrollos que han cambiado el panorama, digamos, de las relaciones económicas internacionales, que ya han sido mencionados, ¿no? 1, la pandemia. 2, la guerra de Ucrania. 3, las tensiones geopolíticas, que es un tema que ya viene de lejos, ¿no? Y 4, lo ha mencionado Javier muy oportunamente, bueno, pues el cuestionamiento de un orden, digamos, institucional, que antes era un orden liberal, que apuntaba hacia la liberalización, a la supresión de barreras, etcétera, y que ahora está, digamos, en el aire, ¿no? Yo lo único que podría añadir es que, bueno, que las consecuencias de estos fenómenos se están produciendo actualmente, se están desarrollando, que es difícil a poder hacer una previsión más o menos exacta, más o menos precisa de qué es lo que va a pasar. Se están reestructurando las cadenas de suministro, se están reestructurando también las cadenas de ventas en los mercados internacionales, ¿no? Y no podemos tener hoy en día un alcance, un conocimiento más o menos preciso de hasta dónde va a llegar esa reestructuración, ¿no? El desacoplamiento del que se habla tanto y que sin duda se está produciendo, ¿no? Bueno, puede ser un desacoplamiento selectivo, más o menos limitado, como yo creo que es lo que se va a producir, o puede ser un desacoplamiento que tenga un alcance más grande, ¿no? Pero bueno, sin duda que estamos resumiendo, y con esto acabo, en una etapa de cambios marcada por esos 4 fenómenos que yo he mencionado anteriormente, y en una etapa también de incertidumbres en la cual es difícil hacer unas previsiones más o menos precisas sobre lo que va a pasar. Gracias, Enrique. Frutos, ¿algo que añadir a esta parte general? Me habéis dejado poco ya para hablar, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por invitarnos y tenernos en cuenta para poder difundir la cultura de inteligencia. Estoy de acuerdo con todos los ponentes. Sí que se detecta, obviamente, que se ha producido una reconfiguración del tablero de riesgos y han pasado a posicionarse en el centro por su mayor intensidad y volatilidad los riesgos geopolíticos, y especialmente el fenómeno económico de la inflación. Yo, por añadir un poco más y dar unas pinceladas a lo que comentan mis compañeros, pues nosotros en Desde Anteles detectamos que la inflación obviamente está generando subidas
escalonadas de tipo de interés, esto puede llegar a provocar una crisis de deuda pública en determinados países en vías de desarrollo y países emergentes con los que las empresas tienen intercambio de inversión y de comercio, ¿no? Una previsible deterioro de divisa en este contexto perjudicaría a las inversiones en euros que se han realizado en esos países, incluso podría provocar la caída de exportación de bienes y servicios a esos países como consecuencia del encarecimiento de los mismos de la moneda local, ¿no? Esta inflación es relevante porque está generando recesión, una recesión económica en determinados países que, junto con la regionalización de las cadenas globales de valor, puede provocar un decrecimiento del comercio internacional, como se puede estar viendo, ¿no? Que, unido al debilitamiento del multilateralismo, va a provocar que sea un gran reto para las empresas españolas el mantener esa cuota de mercado global que están perdiendo, ¿eh? Pero mayores retos, a su vez, para la empresa que determinados actores no aplican las mismas reglas de juego en la partida del comercio, ¿eh? Y también hay una lucha que cada vez es más potente de poder económico-tecnológico entre los dos grandes bloques, son Estados Unidos y China, que están generando proteccionismo y que puede afectar a la industria europea y especialmente a la empresa española, ¿no? Otro aspecto que podemos contemplar es que nos encontramos con gobiernos, en algunos casos frágiles, con finanzas públicas que o están deterioradas o se están deteriorando, y con ciertos conatos de inestabilidad social que son un buen caldo cultivo para ampliar más la acción del proteccionismo, ¿eh? Y todo esto puede generar incluso movimientos migratorios indeseados en determinadas zonas derivadas de la crisis de los alimentos por la inflación, y cortes de rutas en los suministros, las rutas tradicionales de suministros, ¿no? A nivel micro, detectamos que obviamente la inflación lo que provoca es una caída de crecimiento, incluso reducción o limitación del margen, y por tanto subidas de tipos, y esto genera más riesgo de incumplimiento de los clientes y más riesgo de insolvencia, e incluso más riesgo de fraude en algún caso, fraude corporativo por parte de la alta dirección, porque hay que detectar, ¿no?, que tiene su origen en maquillar los resultados no tan positivos y mantener su nivel de vida. También han apuntado, yo creo, Javier, el tema de la enorme avalancha olas de regulación, ¿no? Las regulaciones, sobre todo en materia de cumplimiento o de compliance, y la invasión de Ucrania ha generado un mare magnum de sanciones y embargos en distintas fases, por lo que las compañías tienen que dotar de buenas herramientas para identificar riesgos de esta naturaleza en relación con terceras partes. Incluso también viene de Europa unas exigencias muy potentes a nivel de sostenibilidad y, por tanto, más riesgos de incumplimiento, ¿no? Hay determinadas empresas que en breve tienen que elaborar due diligence sobre, por ejemplo, los derechos humanos en toda su cadena de suministro, ¿no? Detecto también un problema que nos hemos apuntado, un nuevo riesgo que puede ser el tema de captar talento y poder retenerlo. Cada vez el talento es más valorado y encontrar talento eficaz es muy complejo. Cada vez está más limitado y las compañías tienen ese problema y hay muchas luchas de poder en este asunto. Y por último, que yo creo que no es menor el tema, normalmente cuando hay un riesgo geopolítico tiene unas connotaciones legales, unos impactos financieros, pero también en temas de riesgos tecnológicos. Es que cada vez se están produciendo más amenazas ciber, de accesos no autorizados a dispositivos, a redes. De hecho, han crecido un 31% el nivel de incidencias en este sentido. Incluso España, los españoles, somos un foco importante de ese tipo de ataques. Somos el tercer país con mayor incidencia de ataques cibernéticos, ¿no? O sea que hay que dotarse de información y conocimiento para intentar prevenir pues, todos estos riesgos relacionados con política, geopolítica y regulación, ¿eh? Gracias. Frutos, yo creo que has añadido también otro tipo de riesgos que están ahí, vamos, los temas, desde luego, de ciberseguridad, el tema del talento, y luego, bueno, pues temas propiamente económicos, ¿no?, de los de toda la vida, es decir, crisis
de deuda, de insolvencia de países, en fin, deuda externa, etcétera, etcétera. Vamos a entrar entonces ahora, si os parece, en temas un poquito más de detalle, ¿no? de qué es lo que se ha venido haciendo hasta ahora y hacia dónde tenemos que evolucionar, ¿no? Y me gustaría empezar, bueno, una de las principales fuentes de información que hemos tenido los exportadores, ¿no? y las empresas internacionalizadas siempre ha sido ICEX, ¿no? Entonces, Javier, desde su creación, la parte de información ha sido uno de los pilares, ¿no? de la actuación y del trabajo del ICEX, y en donde, bueno, sigue habiendo mucho, pues, estudios de mercado, listados de importadores o de aranceles, barreras, bueno, esa información que tradicionalmente ha ido suministrando ICEX, que es fundamental, ¿no? y que ha sido importantísimo para el trabajo de todos los días de las empresas, ¿eso es suficiente hoy en día? ¿Se sigue haciendo? ¿Lo vais a seguir haciendo en ICEX? Sí, gracias, Antonio. Sí, efectivamente, esas son las áreas más tradicionales de las que venimos trabajando desde nuestra creación. Y dentro de lo que es el ciclo, ¿no? Del ciclo de generación de inteligencia, de dato a información, de información a conocimiento y de conocimiento a inteligencia, esos instrumentos que mencionas, desde luego las estadísticas comerciales son un dato, los estudios de mercado iban un poco más allá, estaban, digamos, entre información y conocimiento, según el grado de elaboración de unos y de otros. Y lo vamos a seguir haciendo, obviamente. Lo que sucede es que tenemos que ir un poco más allá. Ya hace una serie de años empezamos a prestar servicios a medida, individualizados a empresas, personalizados. Eso ya es un paso más adelante en ese ciclo de generación de inteligencia para la toma de decisión por parte de las empresas, con muy buena acogida, debo decir. También nos estamos aproximando cada vez más a lo que es suministro de inteligencia a las empresas para la toma de decisiones. También tenemos en marcha un sistema de atención a las empresas, nuestra ventana global, que no solamente ofrece nuestra información, sino también la del conjunto de la Secretaría de Estado de Comercio, más CESTE, por supuesto, más ICO, más CEDETI, más ENISA, y por lo tanto pretende configurarse como un punto integral de acceso a la información. De todas formas, todo esto, por responder a tu pregunta, todo esto es necesario, lo vamos a ir haciendo, pero no es suficiente. No es suficiente y tenemos que ir desarrollando nuevos formatos, nuevos productos más adaptados a las necesidades de las empresas, más adaptados a las necesidades de los clientes. Y tenemos que dar un paso más, tenemos que seguir avanzando. Hemos avanzado hacia la personalización, tenemos que, ahora el desafío es avanzar de la personalización a la anticipación, a poder ofrecer a las empresas no solamente aquello que nos piden, sino aquello que nosotros, de acuerdo a la información que tenemos ya, porque tenemos mucha información sobre empresas y sobre mercados, entendemos que pueda ser de su interés. Ese es el gran desafío de la generación de contenidos sobre internacionalización para poner a disposición de las empresas para su toma de decisiones. Sí, claro, porque aquí estamos entrando ya en temas de lo que es inteligencia, ¿no? Propiamente. Y yo creo que quizás convenga que definamos un poco exactamente, ¿no? ¿Qué es exactamente inteligencia? Enrique, ¿qué es inteligencia para la internacionalización? ¿En qué se diferencia la inteligencia para la internacionalización de otros tipos de inteligencia? Como puede ser la competitiva o la Sí, yo creo que es una cuestión muy buena y muy oportuna, ¿no? Porque, en fin, se habla mucho de inteligencia. Yo he asistido en los últimos años pues, a diversos seminarios, es decir, en los que se hablaba, eran sobre inteligencia competitiva, inteligencia económica, etcétera, y creo que es bueno en este sentido diferenciarlo, ¿no? Yo lo que querría señalar a este respecto, para el que tenga interés, digamos, un poco en profundizar en este tema, que he publicado en una nota técnica en el Club de Exportadores, que está en la web del Club de Exportadores, escrita conjuntamente con Carlos Pobre, que es un profesional de comercio exterior con una experiencia pues, muy importante, fue gerente de hecho del Club de Exportadores, ¿no? En la que nos hemos esforzado un poco por hacer un cierto análisis teórico de lo que es la inteligencia para la internacionalización.
como un concepto, si se quiere, nuevo. Yo, como decía antes, he asistido a seminarios y ahí se hablaban de cosas que yo creo que no eran inteligencia para la internacionalización. Se hablaba de ciberseguridad, se hablaba también de seguridad física, seguridad frente a amenazas terroristas, frente a catástrofes naturales, etcétera, ¿no? Yo definiría la inteligencia para la internacionalización, bueno, como una actividad que desarrollan las empresas y otras entidades, también entidades públicas, etcétera, ¿no? Que se centran en dos tipos de actividades fundamentalmente. Uno, recopilar información y dos, analizar esa información. Recopilar esa información, pues, bueno, ahí hay diferentes niveles en cuanto a la facilidad para acceder o para recoger esa información. Hay ciertos tipos de información que son públicas y que son muy fáciles de obtener. ¿Cuál es el arancel que existe para un producto en un determinado país? ¿Cuál es el volumen de importaciones que se realiza en ese país? Pues probablemente eso es fácil de obtener en fuentes públicas. Pero hay otro tipo de información, digamos, más cualitativa, que no se puede obtener en fuentes públicas, que no se va a encontrar en ningún sitio, ¿no? Es decir, si una empresa se plantea, pues está planteando, por ejemplo, invertir en un país y está considerando varios posibles socios, bueno, pues tendrá que analizar cuál es la reputación de esos socios en ese país, cuál es el grado de conexiones, de contactos que tiene esa empresa en ese país, puesto que puede ser importante, digamos, ese elemento para el éxito de la operación. Y eso no es una información objetiva, cuantitativa, que se pueda obtener en fuentes públicas de información. Eso requiere ya, pues, hablar con gente, entrevistarse, valorar, etcétera, ¿no? Luego, analizar en el segundo lugar, bueno, la información que se recoja, hay que analizarla, hay que valorarla, y eso tiene que servir para lo que yo diría que es el tercer paso en el proceso de inteligencia, que es para que las empresas puedan tomar decisiones, puedan diseñar sus estrategias de internacionalización, digamos, hablando un poco más general, y puedan tomar ya decisiones concretas, ¿no? Es decir, como decía, se meten a veces en el cajón de la inteligencia, a la hora de inteligencia, determinados elementos que yo creo que no deberíamos considerar como inteligencia, ¿no? Y ya finalmente, para terminar, pues también si uno busca en Google y busca en Internet sobre inteligencia, se va a encontrar con una oferta muy importante de programas de software sobre inteligencia, que se ofrecen sobre inteligencia competitiva económica, dentro de esta confusión terminológica, conceptual a la que me refería antes. Bueno, estos programas de software, yo diría, son útiles, pero tienen unas limitaciones muy claras, ¿no? Sirven para recoger unas informaciones que son de acceso público, informaciones que yo diría cuantitativas, datos, listas de importadores, cifras, etcétera, ¿no? Pero tienen una clara limitación para esa valoración cualitativa a la que yo me refería antes, que las empresas necesitan muchas veces en sus operaciones internacionales. Estos programas de software, repito, son muy útiles y son un elemento a utilizar en las actividades de inteligencia, pero tienen unas limitaciones en cuanto no llegan a ese tipo de análisis de valoración cualitativa que es necesario digamos, en lo que sería la inteligencia para la internacionalización. Gracias, Enrique. Yo creo que ha sido oportuno, ¿no? El definir, ¿no? el qué se entiende por inteligencia, porque si no es que al final son conceptos muy etéreos y terminamos hablando un poco de la mar y los peces, que está muy bien, ¿no? Pero hay que concretar un poco, ¿no? Y has mencionado el tema, ejemplos concretos de decir, bueno, pues una empresa es que pues, o quiere realizar una inversión o necesita un socio, tal, en fin. Y eso yo creo que es importante ver un poco también cuál es la experiencia desde el punto de vista del sector privado de empresas que se dedican a eso. Entonces, Frutos, ¿cómo veis vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que demandan las empresas, ¿no? Cuando solicitan servicios de inteligencia? ¿Exactamente qué piden? Obviamente, en fin, con la confidencialidad y sin mencionar
nombres, ¿no? Pero ¿qué es lo que veis vosotros, ¿no? En el día a día? Os comento un poco a grandes rasgos. Me gustaría dar aportar mi granito de arena respecto a lo que es el tema, lo que es la inteligencia, para que la audiencia lo pueda entender y ahora vamos un poquito sobre el terreno, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que la inteligencia es una función empresarial que contribuye a la reducción de incertidumbre mediante la aportación de conocimiento cualificado y diferencial, ¿vale? Te permite anticiparte a movimientos del entorno, movimientos relacionados con innovación y competencia, ¿no? Y que responda a 6 preguntas clave esenciales en el proceso de internacionalización. El dónde, el por qué, el cuándo, cómo, qué y con quién. De que pueda tener un encaje para pymes, ¿no? Por otro, hay que tener en cuenta que la inteligencia empresarial ayuda a hacer frente a los grandes retos de la empresa española. En un momento dado en vuestros documentos lo habéis apuntado, ¿no? El incremento de la competitividad puede ayudar a incrementar la competitividad empresarial mediante el acceso a conocimiento para la identificación de riesgos, barreras, amenazas, para el propio autoconocimiento de tus capacidades y recursos y para asistirte en el enfoque producto, cliente, mercado, ¿vale? Más preciso y más rentable, ¿no? Por otro lado, te puede ayudar a incrementar el tamaño. Es otro de los handicaps de las empresas españolas, ¿no? Asistiendo al proceso de identificación y evaluación de la idoneidad de socios locales con los que puedas aliarte o fusionarte. Y también te ayuda a diversificar tus mercados destino, aportando conocimiento en mercados con alto potencial, pero donde las reglas de juego no son tan evidentes, transparentes y seguras, ¿no? Para que nos conozca la audiencia, Antelex es la primera firma de inteligencia empresarial aplicada a la internacionalización de habla hispana con alcance global y que apostamos por un servicio cualificado con rigor, que es un servicio artesanal, es un traje a medida. Con nuestros servicios tiene un alcance micro que no puede ofertar el sector público y en el que el talento, la tecnología y la red internacional que tenemos o que se tiene de fuentes humanas es clave, ¿vale? Hemos operado en más de 89 países. ¿Y qué tipo de servicios hemos ofrecido? Pues la inteligencia es como una moneda de 2 caras. Una te sirve para identificación de oportunidades y la otra para prevenir riesgos. En materia de identificación de oportunidades, ¿qué hacemos? En materia comercial, por ejemplo, realizamos análisis y vigilancia de competidores y asistimos con información contrastada a la elaboración de planes comerciales de marketing y estratégicos. En materia de recursos humanos, por ejemplo, ayudamos en la captación y análisis del potencial talento al que vamos a contratar en un mercado internacional. Incluso en materia de diplomacia corporativa, identificamos personas de interés para diseñar una red de contactos y de influencia lobby internacional. Así como buscamos oportunidades aprovechándonos de las diferencias culturales entre distintos países, diferencias culturales y políticas, ¿no? Y en el ámbito de la prevención del riesgo, realizamos evaluaciones de riesgos del entorno, ya sea político, social, de seguridad, tecnológico, de un país, de un sector o un mercado, un tema mucho más micro. Analizamos el riesgo regulatorio de un proyecto, buscando la protección contra la discrecionalidad de la administración pública y estudiando la inestabilidad del marco regulatorio. Identificamos socios locales y elaboramos due diligence de integridad, reputación, compliance y de antecedentes operativos y de incidencias de esos socios locales. Este es uno de los principales productos que más nos solicitan, ¿no? Hacemos background checks de directivos, realizamos evaluaciones de riesgo de cadenas de suministro, revisamos la veracidad de información sobre un proyecto, sobre las personas clave, su financiación, los trámites y autorizaciones que tiene que seguir el proyecto, investigamos el fraude en las organizaciones, asistimos en el estudio de solvencia de contrapartes, incluso ayudamos a localizar activos para hacer efectivos laudos y sentencias ante clientes insolventes. También prestamos servicios de seguridad de la información y de las comunicaciones. Contestando un poco a tu pregunta, ¿qué es lo que más nos demanda? Por un lado, las due diligence de integridad, reputación y compliance y de antecedentes operativos y de incidencias de socios locales. También análisis integral de riesgo sector o mercado que pueden nutrir planes estratégicos de compañías. Vigilancia a 360 grados de competencia, de competidores.
y también nos llaman para contrastar y verificar informaciones para evitar fraudes o algún impacto negativo reputacional en proyectos. Incluso puede derivar esto en informes de experto independiente, ¿no? Un ejemplo, os pongo un ejemplo de due diligence realizada para un cliente en un país extranjero, sector infraestructuras. El cliente quiere hacer un análisis de un socio local con el que se va a aliar para desarrollar un plan estratégico de desarrollo de proyectos de infraestructuras en ese país. Normalmente este tipo de diligence se suelen hacer con el desconocimiento del investigado, y entonces, teniendo unos de fuentes de información de toda índole, pues al final terminas por analizar, contrastar información registral y de licencias de actividad, análisis de éxitos y fracasos, o sea, de antecedentes operativos. Es información rigurosamente analizada y objetiva, ¿no? Identificación de accionistas ulteriores, o muchas veces no están identificados los accionistas que están detrás de determinadas compañías. Estudio de imagen pública, reputación empresarial o profesional, online o sobre el terreno on-site, identificación de conductas cuestionables tanto de administradores, alta dirección o accionistas principales, confirmación de cualificaciones y reconocimientos, estudios económico-financieros y de solvencia comercial y técnica, estudio de los proyectos o los que están en curso, análisis de la cultura empresarial, la forma de gestionar de los directivos, revisión del sistema de compliance, de políticas de gestión antisoborno, revisiones de aspectos de ESG, antecedentes litigiosos. Una cantidad, Frutos, lo que estoy viendo por lo que nos estás comentando son temas muy, muy micro, muy de detalle, incluso Sí. de personas, ¿no? Lo que piden las... Efectivamente, son trajes a medida, son trabajos que son realmente artesanales. No hay uno igual. No es siempre se investiga una persona distinta en un sector distinto, en un país distinto, de tal manera que necesita una cierta especialización jurisdiccional y de sector. Y también te necesitas de gente que sepa recopilar la información y sepa recabar esa información, poder contrastar y también poderla sintetizar, porque te puedes imaginar la diferente cantidad de información que hay que contrastar para luego resumir a lo mejor en 2 o 3 folios para un alto directivo que no tiene tiempo nomás que ir al grano. Sí, está claro. Pero aquí, indudablemente, la parte micro de inteligencia es claramente importante, ¿no? Pero también, vamos a ver, a efectos prácticos, las empresas utilizamos herramientas públicas muchas veces que determinan si podemos o no podemos, o nos interesa o no nos interesa hacer algunas operaciones, primero porque haya apoyo público y segundo por el coste de ese apoyo público, ¿no? Y aquí estoy pensando en concreto en CESCE, es decir, en donde del análisis de países que se haga en la compañía de seguro de crédito de la exportación se cubren o no se cubren, o en mayor o en menor medida, y a un coste o no, o más alto o más bajo, riesgos políticos y extraordinarios, ¿no? En CESCE, María José, ¿utilizáis, han cambiado las herramientas que estáis utilizando o el tipo de enfoque que estáis utilizando para el análisis país de cara a eso? A decir, bueno, pues cuáles son los techos, cuál sería el nivel de riesgo o los costes, ¿no? Claro, en función de la clasificación que hagáis, del tamaño de las operaciones. ¿Esto ha cambiado o para los temas más macro, por decirlo de alguna manera, el análisis sigue siendo parecido o no es necesario tener en cuenta cosas nuevas? A ver, déjame empezar, Antonio, por favor, por explicar por qué realizamos el análisis de riesgo país en CESCE y en qué consiste para nosotros ese análisis, para centrar un poquito más la respuesta. Como sabéis, nuestra función es ayudar a las empresas a expandir sus negocios en el extranjero y nosotros lo hacemos a través de la mitigación de los riesgos, ¿no?, derivados de esas transacciones internacionales, y lo hacemos a través de la cobertura de una serie de cuestiones que puede ser el cobro de las exportaciones, como has dicho, pero también podemos cubrir el riesgo de resolución de contrato, el riesgo político de las inversiones en el exterior, facilitamos el acceso a avales.
Efectivamente, para poder hacer todo eso tenemos que tener un marco general de política de cobertura en todos los países. Las operaciones en CESCE, en la parte de cuenta del Estado, se analizan de manera individual, de una en una. Hay un análisis de las características técnicas de la operación y de todos los intervinientes, pero tenemos que tener un marco general de política de cobertura de los países, y aquí es donde entra el análisis de riesgo país, ¿no? Que sería, por definirlo muy brevemente, sería el análisis de todos aquellos riesgos que pueden influir en las deudas, en el comportamiento de un país, que se deban a circunstancias distintas al riesgo comercial, a las características de las operaciones, y que dependan, en cambio, de la situación y de la evolución de estos países. Entonces, los riesgos clásicos, pues sabéis todos que es el riesgo de transferencia, el riesgo de impago de comprador público, el riesgo de catástrofes naturales o de guerra. Pero al final lo que hacemos es analizar de manera conjunta cuáles son las características de los países. Si solamente nos fijáramos en el análisis, solamente lo tuviéramos en cuenta para determinar cuál es la capacidad de pago, pues nos iríamos a los indicadores directos de solvencia y evaluaríamos únicamente la capacidad de pago del país o la capacidad de endeudamiento del país, si es que el deudor que tenemos entre manos es un deudor público. Pero hay otras muchas cuestiones que pueden afectar al buen fin de una operación, y cada vez tenemos más deudores privados que lo que les afecta es cuál es esa situación general de los países. Y nosotros, no ahora, sino desde siempre, tenemos en cuenta no solo las características económicas y cómo va la coyuntura económica, sino que analizamos la situación política, las relaciones internacionales, las características sociales, culturales, incluso religiosas de los países. Hacemos un análisis institucional del mismo, ¿no? Y eso ha sido así pues tradicionalmente desde hace mucho tiempo. Cuando los factores políticos y geopolíticos, como ocurre en el momento actual, adquieren más relevancia, pues le damos más peso a todas estas cuestiones. Entonces, ¿ha cambiado nuestra forma de hacer nuestros informes? Lo que ha cambiado es el peso que estamos concediendo a cada una de estas variables. Entonces, en los informes más recientes, efectivamente, el análisis de cómo ha influido en determinados mercados la guerra de Ucrania, por poner un ejemplo, o cómo han influido en la evolución económica de los países, o en la reacción que están teniendo desde el punto de vista de la política económica, política comercial o política industrial a las alteraciones en las cadenas de suministros, o cómo les influye sus relaciones con Estados Unidos o con China para posicionarse en los mercados internacionales. Todo esto está teniendo un papel importante en los informes que nosotros realizamos. En cuanto al precio de la clasificación, para quien no lo sepa, voy a comentar que en la clasificación de los países en el marco de la OCDE está armonizada. Está armonizada y no la decide un ente raro en Bruselas, sino que la decidimos el conjunto de las SECAs de la OCDE, que participamos en unos análisis comunes y llegamos a esa clasificación común. Y esa clasificación común, que valora el riesgo país, es la que va a tener después su efecto en el coste de la prima. Es decir, nosotros no hemos reestructurado solos, CESCE, nosotros solos con nuestro análisis individual, no hemos reestructurado el nivel o el coste que puede tener una operación ni los niveles de primas. Lo que sí ha podido ocurrir es que en el marco de esta negociación consensuada de cuál debe ser la clasificación común de los países, donde se ha producido un empeoramiento por el motivo que haya sido, pues entonces se ha empeorado de manera generalizada. Así es como funciona, ¿no? el sistema, ¿no? Y sí es cierto lo que decía, que hay una serie de factores, incluso los factores climáticos, que antes los contemplabas como algo que estaba ahí, ocurría, le pasaba al planeta, ¿no? Lo teníamos que tener en cuenta, pero ahora empezamos a tenerlo en cuenta en países muy concretos que se ven muy afectados de manera más frecuente o superior a la normal por factores o por fenómenos climáticos extremos, como pueda ser Maldivas, como pueda ser Mozambique, o como puedan ser las sequías extremas en África o en el sur de América, ¿no? Es algo que hay que tener cada vez más en cuenta y lo contemplamos también en nuestros análisis. No sé si con esto respondo a todo, Sí. o quieres que...
Sí, sí, gracias, María José. Sí, sí, la idea era esa, es saber un poco, bueno, vosotros que sois en CESCE, ¿no? Profesionales del análisis de riesgo, ¿en qué medida se están valorando todas estas nuevas circunstancias, ¿no? Y cómo afecta eso al output de vuestra actividad, que es al final decir, pues tal país es categoría 5 o categoría 2, lo cual significa que las primas pues son 10 o son 4, ¿no? Por cubrir operaciones, ¿no? Javier, antes mencionabas cuando estabas hablando de la actividad tradicional, ¿no? de ICEX en temas de información, es decir, de búsqueda de información, de análisis de información, y empezabas a hablas también de temas de servicios personalizados y mencionaste que estáis avanzando en personalizar más, ¿no? Y adaptar más la información, ¿no? que proporciona ICEX. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto? Es decir, ¿hacia dónde vais? ¿Qué estáis pensando? ¿No? ¿De qué forma se puede esa información que tradicionalmente ha proporcionado ICEX, eso cómo se convierte en inteligencia, sobre todo cuando cada empresa puede tener necesidades relativamente diferentes, ¿no? Así es, Antonio. Y de hecho, nosotros aquí internamente, y añadiendo lo que mencionaba Enrique sobre definición y tipos de inteligencia, nosotros hablamos de inteligencia de negocio. Inteligencia de negocio por entender que engloba dos cosas. Una es inteligencia de clientes y otra es inteligencia de mercados. Y pretendemos combinar ambas. De hecho, a mí me gustaría que esta dirección general, la que actualmente está a mi cargo, terminara llamándose, evolucionara hacia una dirección general de inteligencia de negocio. Inteligencia de clientes, por lo que tú dices, tenemos que conocer bien al cliente para adelantarnos a él y ofrecerle aquello que verdaderamente le pueda ser de utilidad. Nosotros tenemos una base de datos sobre Salesforce que yo creo que debe ser única en España. Tenemos 145.000 empresas españolas con algún tipo de proyección internacional en nuestra base de datos y con abundante información, porque es una base de datos única en la que aportamos nosotros, pero aporta también nuestra red de 103 oficinas por todo el mundo. Y no la explotamos lo suficientemente bien. Tenemos que aprovecharla mejor y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en modificar nuestra presencia en Internet, que era una especie de collage de los diferentes departamentos de ICEX y darle una aproximación, digamos, más basada en la demanda de los clientes que en la oferta de ICEX. Le queremos dotar de inteligencia artificial para también posicionar toda nuestra producción documental. Producimos entre 500 y 700 documentos al año de cruce sector-mercado, que los datos de descargas que obtenemos no son relevantes porque son muy difíciles de encontrar. Tenemos que acercar esta información a los clientes, proponérsela. Por supuesto, si la buscan, que la puedan encontrar, cosa que no es una realidad hoy en día, pero ir más allá de que la puedan encontrar, ofrecérsela a nosotros de manera proactiva. Toda esta información sobre clientes nos servirá primero para ofrecerles a ellos la información o la inteligencia, idealmente, más adecuada a sus necesidades y también para orientarnos nosotros de cómo trabajamos y cómo nos planificamos. Por lo que se refiere a inteligencia de mercado, todo ese conocimiento de cliente, si de verdad conseguimos desarrollarlo bien, nos ayudará a planificar la generación de contenidos. Como digo, gracias a nuestra cobertura en 103 oficinas por todo el mundo, probablemente seamos uno de los mayores, si no el mayor, generador de contenidos económicos en español. Pero lo planificamos de forma un poco intuitiva. Si nos basamos en datos, si nos basamos en lo que nos piden los clientes, podremos hacer una generación de contenidos mucho más ajustada a las necesidades de nuestras empresas, que es de lo que se trata, ¿no? También queremos, y lo anunciaba antes, evolucionar hacia nuevos formatos. Al final la inteligencia es una herramienta para que la empresa tome decisiones. Los estudios de mercado, os decía antes, son necesarios, pero claro, también no mencionaba frutos. 100 páginas de estudio de mercado no es una herramienta para la toma de decisiones. Está bien como esfuerzo metodológico y de rigor, pero hay que saber condensarlo en productos que sean de un uso mucho más inmediato por parte de la empresa. Tenemos que avanzar hacia hacer infografías, hacer vídeos, nuevos formatos que hagan que eso sea mucho más accesible para las empresas. Queremos, por supuesto,
nunca llegaremos, ni pretendemos, a lo que hace un proveedor privado, ¿no? Lo que nos estaba contando Frutos, de hacer seguimientos individualizados de potenciales socios. Eso está un poco más lejos de nuestro alcance. Pero sí queremos aprovechar los avances tecnológicos, lo que la tecnología de información pone a nuestra disposición, incluida inteligencia artificial, para liberar de tareas rutinarias a la gente que tenemos destinada en el exterior. De forma que hagan menos Google y más calle. Más información de primera mano no accesible para los que estamos aquí en España. Y también para que hagan, y se mencionaba antes, un análisis más cualitativo de esa información para poderla transformar en inteligencia. Y todo esto combinado también con programas de formación a las empresas sobre el uso de las herramientas tecnológicas que se están poniendo a nuestra disposición y que nos pueden ayudar y que pueden ayudar a las empresas a localizar, identificar y tratar las fuentes de información. En eso estamos, pero bueno, es un camino costoso en tiempo y costoso en dinero, porque el desarrollo tecnológico ahora mismo, tal como está el sector de TI en España, pues es bastante caro, pero bueno, en esa ruta nos hemos embarcado. De esto sí. No, muy interesante el tema de lo que has comentado de inteligencia de negocio, inteligencia de cliente. Y luego me ha quedado una duda, Javier. Has mencionado que tenéis información de 147.000 empresas. 145.000. Pero estamos hablando de empresas en todo el mundo. No, españolas. Españolas. En España exportan, los exportadores habituales son 57.000. Tenemos información de muchos más de esos. Tenemos información de empresas con potencial pero que no exportan, tenemos información de exportadores ocasionales, los tenemos calificados como precliente, cliente básico, etcétera, y de muchos de ellos, porque nos han autorizado, tenemos acceso a sus datos de aduanas, a su desempeño exportador e importador. Y tenemos también enlazada nuestra base de datos con un producto CESTE como es Informa, para tener información mucho más completa de todas las empresas. Como digo, tenemos un montón de información y no la estamos aprovechando todavía. Ese es el gran desafío. Muy bien, esto a mí me gustaría, para dar también un poco de tiempo, ¿no?, a que los participantes en este webinario puedan hacer preguntas o comentarios, dos cosas muy rápidas, ¿no? Frutos, ¿los clientes habituales de inteligencia son empresas pequeñas o empresas grandes? Muy rápido. A ver, te cuento rápidamente. El perfil de nuestro cliente es el de una empresa ya internacionalizada, ya sea nacional o internacional. Suelen ser industriales o empresas de servicios de inversión, que están ya presentes en el exterior y que pretenden consolidar su situación o crecer en nuevos mercados, ¿no? Suelen ser de tamaño medio-grande, desde cotizadas a pymes, pero más medianas que pequeñas empresas, y te soy sincero. Y todas ellas son conscientes un poco del valor que aporta la inteligencia, ¿no? Desde Anteles, desde que nos constituimos hace ya más de 13 años, advertimos siempre a las pymes que es necesario contar con información cualificada de alto valor añadido, a medida, de primera mano, para cuando sales a los mercados. Y cada vez se dan más cuenta de que invertir que comprar, podemos decir, servicios de inteligencia es más una inversión que un gasto. De hecho, estamos observando una nueva tendencia en el mercado, cual es que diferentes pymes del mismo sector se unen para cubrir sus lagunas de conocimiento. Si bien no les da ventaja competitiva entre ellas, sí les da una especie de capa de seguridad para su toma de decisión, ¿no? Bien, gracias. Enrique, muy rápidamente. Se ha estado comentando, bueno, pues hay muchas fuentes de información públicas, españolas, pues como CESTE, como ICEX, extranjeras, hay bases de datos, hay empresas que se dedican a esto. Es decir, que haya tantas fuentes tan diversas y que no haya un concepto universal claro de lo que sería la inteligencia para la internacionalización, ¿eso significa que es necesario o que sea necesario crear una especie de observatorio o algo así? ¿O cómo lo veis, ¿no?, desde el punto de vista bueno, pues más yo creo que académico? estás apuntando a un tema muy claro.
Es cierto que en España hay una serie de fuentes diversas de inteligencia para la internacionalización, fuentes muy buenas que aportan inteligencia, yo creo que es muy útil. Bueno, aquí tenemos a ICEX, aquí tenemos a CESCE, son dos instituciones que producen, digamos, inteligencia para la internacionalización. Este seminario que tú mencionabas antes de CESCE, que se ha celebrado esta mañana, bueno, pues hemos tenido una manifestación clara, ¿no?, de análisis muy buenos de inteligencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, está en marcha, está en estudio, o en proceso de gestación, la creación de un observatorio de inteligencia sobre la internacionalización, ¿no?, en la que participarían una serie de profesionales relacionados con el tema, participaría también el Club de Exportadores, repito que está en proceso de gestación, ¿no?, y que tendría varios objetivos, sobre todo el objetivo, si se quiere, más general, sería pues promover el conocimiento y el aprovechamiento de la inteligencia para la internacionalización, ¿no?, como una actividad que es imprescindible, que es necesaria para las empresas y para otras entidades también, aparte de las empresas, ¿no? Apoyar a las empresas para una optimización, una mejor utilización de la inteligencia para la internacionalización, ¿no? Y dentro, digamos, de esas actividades, y muy brevemente, por la hora en la que estamos, ¿no?, bueno, pues un objetivo de este observatorio sería hacer una especie de mapa de recursos para la internacionalización que existen en España, que repito que son, hay una serie de fuentes, una serie de recursos que son muy útiles, ¿no?, y promover también, digamos, una coordinación, intentar promover una coordinación entre estas distintas fuentes de recursos, ¿no? Es decir, que no sean unas fuentes de recursos que están cada una funcionando por su cuenta, sino intentar que haya una cierta coordinación de tal forma que las empresas puedan, digamos, acceder a un conocimiento más global, más conjunto de todas estas fuentes, ¿no? Bueno, este observatorio realizaría actividades de diverso tipo, seminarios, webinarios, encuentros regulares con estas instituciones, ¿no?, con el fin de compartir información y de promover esa coordinación, ¿no? Actividades también realizaría de formación, pues para ayudar a las empresas a optimizar, digamos, sus actividades de inteligencia, ¿no?, etcétera, y otro tipo de actividades, ¿no? Y bueno, esta sería un poquito básicamente la idea de este observatorio, que está, repito, en fase de gestación, pero que apunta a lo que tú has señalado anteriormente de intentar buscar una mayor coordinación e intentar, por así decirlo, crear unos mecanismos de apoyo a empresas, y no solamente empresas, sino estoy pensando en instituciones, asociaciones empresariales, instituciones autonómicas, etcétera. Está claro que ICEX, CESCE no necesitan este tipo de apoyo, puesto que tienen unos medios muy potentes y muy importantes, serían muy bien, alimentarían, es decir, digamos, estas fuentes de recursos, ¿no? Pero hay muchas instituciones, es decir, hay autonómicas, empresariales, a las cuales les vendría muy bien contar con una ayuda, digamos, para optimizar sus actividades de inteligencia. Gracias, Enrique. Bueno, vamos a abrir entonces un poco un debate para comentarios de los participantes. Hay dos formas de hacerlo. A través del chat podéis plantear una pregunta o levantando la mano, ¿no? Y veo que entonces, como os decía, lo podéis hacer a través del chat. Veo que hay una mano levantada de Cristian González. Cristian, te agradecería si te presentas y planteas el comentario o la pregunta que quieras hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Antes que nada, un cordial saludo desde Santiago de Chile. Estoy acá en Sudamérica. Bueno, mi nombre es Cristian González, soy de profesión ingeniero comercial. Trabajo en temas vinculados a internacionalización cerca de 30 años. He dedicado mi vida al tema de la internacionalización y el comercio exterior. De hecho, incluso hago clases universitarias y estoy trabajando en un proyecto de educación digital para la internacionalización que se llama aprende.cl.
Bueno, quise participar por toda la experiencia que puedo encontrar acá entre tantas personas ilustres en este campo. ¿Y La tienes pregunta un que les quiero... comentario, una pregunta concreta? Sí, por supuesto. La pregunta concreta es, ¿cuál es la opinión de los expositores respecto de la exportación de servicios en la actualidad? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo se está configurando en Europa lo relativo a la exportación de servicios? Que por lo menos en el caso nuestro, como Chile, ha sido de una área de mayor dinamismo durante esta época de pandemia. ¿Alguno de los 4 panelistas quiere responder a la pregunta esta? De hecho, en España la exportación de servicios no turísticos, en fin, los turísticos, en fin, ha sido un poco por los temas del COVID y tal, pues un poco desastre, pero servicios no turísticos han aumentado significativamente y estamos ganando cuota de mercado a nivel mundial, ¿no? Pero ¿cómo lo veis? No sé si Javier, igual tenéis información bastante más amplia, ¿no? Desde el ICEX. Está silenciado, Javier. Información, la poca que hay disponible, porque así como en comercio de mercancías tenemos los datos de aduanas que nos pueden informar de los flujos, en comercio de servicios hay una laguna de información. Hasta ahora el INE elaboraba una encuesta sobre comercio de servicios y ahora se va a encargar el Banco de España. Todavía no sabemos muy bien cómo va a difundir esa información, cómo la va a distribuir y qué grado de desglose tiene por tipo de servicios, que eso sería extremadamente útil, ¿no? Lo que sí sabemos es que el comercio de servicios crece más rápido que el de mercancías, no solamente en Chile, a nivel global, con lo cual tiene una importancia creciente, y no solamente el comercio de servicios no asociado a mercancías, sino los servicios que están integrados en las mercancías. Buena parte de las exportaciones de maquinaria son mercancías, pero incorporan servicios de ingeniería, servicios de software, etcétera, que son los que verdaderamente le dan valor y le permiten competir. Es decir, no me cabe la menor duda de que es un sector o un conjunto de sectores de una importancia creciente en el comercio internacional. Nosotros estamos preparando nuestro plan 24-27 y ahí uno de los objetivos es hacer mayor énfasis en el sector servicios. Es fundamental, es el de mayor crecimiento. Cada vez el movimiento va a ser mayor de ideas y de personas y no tanto de mercancías, con las trabas que hay al movimiento de personas, de ideas, de personas y de datos. Eso es lo que más va a crecer en el futuro y ahí queremos poner un foco especial. Gracias, Javier. Bueno, como decía antes, quien quiera hacer un comentario o una pregunta, bien que levante la mano o que lo ponga por el chat. Yo sí tengo una pregunta que es relacionada con un tema relativamente, vamos, no es totalmente nuevo, pero que ha ido aumentando, ¿no?, su importancia, ¿no?, que es el tema de las sanciones, ¿no? En donde, claro, una empresa española puede exportar a, no sé, pues a una empresa en el sudeste asiático, que si a su vez esa empresa del sudeste asiático reexporta a la Unión Soviética o a Irán, pues igual le cae a la empresa española una sanción indirecta del gobierno norteamericano, ¿no? En CESCE, ese tipo de riesgos se analizan, se cubren, ¿qué se hace, ¿no? O qué se puede hacer? Porque, claro, estamos hablando de muchas veces situaciones muy complicadas, ¿no?, para conseguir información, ¿no?, sobre eso. Es un tema muy complejo y a veces muy difícil. En CESCE lo que hacemos es un análisis pormenorizado de las sanciones que existen y que afectan cuando llega una determinada operación, ¿no? Se analizan las sanciones que le pueden afectar de manera directa con relación al país al que se destina esa operación y también con relación a los intervinientes y las personas que son partícipes en esa operación, porque son accionistas, por ejemplo, de una empresa determinada, pueden estar afectados por sanciones. Ese análisis se realiza y si detectamos que puede haber algún caso, algún problema,
hasta el punto de no poder cubrir la operación, si es que eso fuera así de grave. El problema que has planteado, Antonio, del caso de una operación que se dirija a un determinado, una exportación que se dirija a un determinado país y que luego desde allí se reexporte a un tercero, eso se puede conocer hasta cierto punto. Nosotros la investigación que hacemos tratamos de ver cuál es el destino final de esa exportación, pero eso a veces está hecho explícito y a veces no. Es verdaderamente un problema, ¿no? Dependiendo del tipo de exportación, hay veces que está claro que el destino final es un determinado país y entonces sabes que, bueno, pues una vez que has hecho la diligencia que te comentaba de analizar cuáles son las sanciones, no solo para los países, sino para los intervinientes, puedes tener una relativa seguridad. Si desconoces cuál es ese destino final, pues a lo mejor podría suceder ese problema. Más allá de lo que te estoy comentando, en CESCE creo que no hemos sido capaces de llegar más allá. Tampoco conozco que hayamos tenido un problema, una experiencia directa, ¿no? Como la que tú estás mencionando de alguien que tenga un problema, unas sanciones secundarias por exportar a un determinado país, etcétera. Intentamos llegar al máximo del análisis de esas posibles sanciones y de las repercusiones que puedan tener y aconsejar a las empresas cuando detectamos que hay o que pueda haber un problema. Gracias. Supongo que desde el punto de vista de empresas privadas sí tendréis más experiencia en esto, ¿no? Pero antes de darte la palabra, Frutos, hay una pregunta en el chat que es de Javier López Astaiza, que pregunta cómo se perciben las zonas francas como concepto de nearshoring, como mecanismo de internacionalización y exportación de mercancías en Europa, Asia y América Latina. Enrique, he visto que has levantado la mano. Sí, ¿habla Frutos primero o yo? Pues ya que estás con el micrófono y con la No, mano hablo levantada. yo porque tiene que decir, a mí me parece que el tema que has suscitado ahora y que ha respondido María José es un tema como muy importante y yo diría que tendría que ser muy clásico y muy tradicional en los temas de inteligencia, el impacto de las sanciones, ¿no? Y yo diría que en España hay una deficiencia en este respecto de información, ¿no? Es decir, de cuál es el impacto que pueden tener las sanciones que Estados Unidos aplica en relación con Irán o en relación con Rusia, etcétera, ¿no? Me parece que es un tema, efectivamente, en el que, como yo decía un poco en mi intervención, oye, hay determinados temas sobre los cuales se puede conseguir una información en fuentes públicas, una información que podemos llamar cuantitativa u objetiva, ¿no? Pues cuál es el arancel para tal producto, cuál es el volumen de importaciones, etcétera, ¿no? Pero hay otro tipo de información, pues, las cuales el tema de las sanciones sería un ejemplo muy claro, en el cual, es decir, ahí no se puede obtener la información de ninguna fuente pública. Bueno, sí puedes conocer la ley americana, etcétera, etcétera, pero el saber luego ya exactamente qué impacto puede eso tener sobre tu operación, etcétera, requiere un análisis pormenorizado y personalizado, ¿no? Y repito, y vuelvo un poquito al principio y con esto acabo, ¿no? Yo creo que es un tema en el cual en España tenemos una deficiencia importante, ¿no? Es decir, de información. Frutos, ¿quieres añadir algo? Bueno, con relación con el tema de esa operativa de reexportar a un país como la Unión como Rusia, bueno, pues yo me uno un poco a lo que dice María José, ¿no? Nosotros, con el alcance que tenemos, las capacidades, obviamente el estudio directo pues, se realiza de la primera transacción de manera profunda, se analiza el entorno de ese sujeto que investigar, personas relacionadas y empresas que relacionadas, pero es verdad que una segunda derivada, una segunda transacción es mucho más complicado buscar el trazo y llegar hasta donde, para evitar esa problemática que puede suponer esa sanción, ¿no? Nosotros es verdad que tiramos de fuentes humanas en ese sentido y tenemos nuestras limitaciones y es verdad que también contemos con algún socio partner de despacho de abogados especializado en sanciones que te pueden un poco también ayudar, porque aquí también hay que cubrirse a lo mejor a nivel contractual, ¿no? Y
por lo menos intentar mitigar ese riesgo a través de alguna cláusula potente contractual. Muy bien. Bueno, pues son las 6:15 y nos hemos pasado un poquito, un minutillo de la hora que teníamos prevista de finalización, con lo cual intentamos, como sabéis, ser siempre bastante respetuosos con los horarios. Por resumir y muy brevemente, ¿no? Yo creo que es muy interesante el análisis, ¿no?, que se ha hecho de esto, en donde bueno, el análisis tradicional de los riesgos era pues un análisis básicamente de las operaciones comerciales en sí, pues del mercado, los aranceles, los importadores, trabas, etcétera, etcétera, más un análisis tradicional de macroeconomía, es decir, de la inflación, los tipos de interés, el endeudamiento, etcétera, etcétera, pero a esto se ha unido otra serie de riesgos que también tienen un componente económico, ¿no? Que ha sido la crisis de oferta, porque el COVID, en el fondo, lo que ha supuesto ha sido una crisis de oferta, es decir, no se podía producir en muchos sitios, no se podía viajar, ¿no? O el tema de los alimentos, la escasez de alimentos o de fertilizantes con la guerra de Ucrania, y a esto se añade además otros dos temas nuevos que han surgido, que todos los tenemos en cuenta, pero que hay que concretarlos, que son los temas geopolíticos, es decir, estamos hablando de Brexit, que se ha mencionado, estamos hablando de la rivalidad comercial, tecnológica, de supremacía entre Estados Unidos y China, y temas de políticas internas de los países que afectan a la internacionalización, ¿no? Pues como el tema de las subvenciones, la política industrial, el control de los flujos de inversión. Bueno, esto, en definitiva, configura un mapa de riesgos diferente, más complejo del que había antes, y lo que yo creo que se ha puesto de manifiesto es que todo el mundo es consciente de esto, que se están, tanto las empresas como las instituciones, son conscientes de ello y están poniendo medios para intentar no solo conseguir más información, que hay muchísima, sino procesarla, analizarla y tratar de adaptarla, ¿no?, al caso específico de cada empresa. Con lo cual yo creo que ha sido útil para poner en claro, ¿no?, este tipo de cosas. Y para terminar y no extendernos más, quería agradecer a los ponentes que hemos tenido, a Javier Serra, María José Hernando, Enrique Fanjul y Fruto Sastre, su participación, el tiempo que nos han dedicado, que creo que ha sido, como decía, muy interesante, y a todas las personas que se han conectado a este webinario. Y ya por último, decir que los webinarios Iberglobal Club de Exportadores los volveremos a retomar, pero en septiembre. Pues nada, que paséis un buen verano todos y que descanséis, que a la vuelta de verano volvemos otra vez con más temas de interés para todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias e igualmente. Buen verano a todo el mundo. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer.